Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un video más. El día de hoy vamos a hacer un análisis interesante sobre los principales índices del mundo, principales acciones, así como también oportunidades que pudiesen plantearse la próxima semana y sobre todo vamos a tocar un tema. Y el tema interesante va a ser sobre si está el mercado bursátil a las puertas de eventualmente sufrir una gran caída o un gran crash en los mercados que obviamente pues va a afectar no solamente al mercado bursátil, sino también a Bitcoin y a todo lo que ustedes conocen, ¿no? O si por el contrario, más bien el mercado pudiese estar dentro de una corrección normal o simplemente en una etapa antes de adquirir mayores movimientos alcistas. Justamente eso lo vamos a tomar en cuenta, ya que obviamente todo el mercado, tanto el mercado bursátil como el mercado cripto, como el mercado de los bonos, el Forex, está realmente muy ligado y hay mucha correlación. Primero que nada, antes de comenzar, recuerden seguirnos en nuestro Telegram, donde siempre publicamos información muy valiosa. Todos los días hacemos actualizaciones importantes del mercado, compartimos gráficos, es totalmente gratis. Y también por medio de nuestro Instagram, donde quizá es donde tenemos mayor interacción. Siempre estamos publicando análisis, hablando con ustedes, hablando de acciones o de criptomonedas que nos gustan y definitivamente vale la pena simplemente pues bueno, unirse a nuestro Instagram y compartir pues con la información que ahí trabajamos y hablar con nosotros. Bueno, dicho esto, vamos entonces a comenzar. En primer lugar, la pregunta del millón. ¿Está el mercado bursátil a las puertas de un eventual crash o de una eventual caída? Ya que pues muchas personas pues bueno, analizan la información en cuanto a las elecciones que se aproximan, las últimas noticias negativas que han estado saliendo, incluyendo la salud del presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿está el mercado a las puertas de un crash o de una caída? Bueno, miren, la respuesta en este momento es no, no lo está. No lo está y en este momento pues no tenemos ningún síntoma de ningún crash que se avecine. ¿Podría eventualmente llegar a hacerlo? Pues sí, sí podría hacerlo. Ahora, ¿cómo deberíamos saber que eso ocurriría? Pues muy simple, tendríamos que tener varios signos o varios síntomas que el mercado nos dé para pensar que eso pasaría. Por dar un ejemplo, en el marco semanal, pues con todo y todo, aun cuando la sesión de trading de Nueva York fue negativa en su mayoría, el Dow Jones, por ejemplo, cerró por encima de los soportes y pues no ha mostrado síntomas de que una gran caída se avecina. Es más, los síntomas que está mostrando el Dow Jones en este momento es que si la próxima semana logra establecerse por encima de esta zona, pues podría llegar incluso a atacar los máximos de inicios del año 2020 y eso sería un síntoma bastante, pero bastante alcista, no solamente para el mercado bursátil, sino también pues para muchos otros mercados que van correlacionados. ¿Cuál sería como el síntoma de alerta donde tendríamos que tener mucho cuidado? Bueno, si la próxima semana o incluso llegando a la época de elecciones, que es a finales de, bueno, realmente es a inicios de noviembre, 3 de noviembre, pero supongamos que vamos a tener ciertos síntomas del mercado a finales de octubre, inicios de noviembre, y durante esta zona el Dow Jones pierde esta franja, el nivel de los 26,000 puntos, pues ahí sí que tendríamos un problema. Por supuesto, el día que eso pase, lo vamos a anunciar por nuestro Telegram y por nuestro Instagram en tiempo real, mucho más rápido que un video. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta que eso no pase, pues realmente no tenemos síntomas de un crash a la vista. En el SP 500 la semana pasada, disculpen, en el SP 500 la semana pasada estábamos conversando que si el SP 500 mantenía el nivel de los 3,200 puntos al alza, íbamos a seguir alcistas con este índice, cosa que pues bueno, la semana cerró bastante bien. Hubiera sido para el nivel de los toros ideal romper este punto crítico, este punto fascinante de los 3,400 puntos, pero bueno, si la próxima semana tenemos un enfrentamiento entre toros y osos y el mercado logra posicionarse por encima de los 3,400 puntos, el mercado podría llegar a eventualmente romper máximos y eso sería un signo extremadamente positivo para lo que es el mercado de acciones.
Si el mercado viene y nos rompe el nivel de 3.200, pues ahí sí pensaríamos que, bueno, una corrección inicialmente a los 2.700 sería válida. Y por debajo de 2.700, pues ahí sí que tendríamos un problema en el sentido de que podríamos estar cerca de un crash bursátil. Lo que pasa es que en términos de, a la hora de, bueno, en términos de poner una operación, de ejercer la labor de trader, ¿sí? En términos de ejercer un trabajo como trader, si nosotros analizamos la tendencia del SP500, que bueno, pues siempre ha sido de atacar sus máximos, por lo menos en los últimos 10 años, y al mismo tiempo, estamos viendo que con todo y todo ha mantenido el nivel de los 3.200. Obviamente, las operaciones de long o las operaciones de compra a favor de la tendencia o en opciones lo que se conoce como call, definitivamente es lo que en este momento nos daría más impulso, nos daría más fuerza. Y justamente, entre otras cosas, hemos estado trabajando eso durante esta semana con nuestros miembros. Adicionalmente, algo interesante es que el índice Russell, que es un índice basado en empresas de menor capitalización, pues también tuvo una semana bastante positiva y sobre todo está respetando sus niveles críticos de, por ejemplo, los 1.414. Entonces, es cierto que los mercados estarían en una situación relativamente, hablemoslo así, relativamente delicada. Pues sí, en el sentido de que hasta el tanto el SP500 no logre romper los 3.400 puntos, no va a haber más confianza en el mercado. Pero justamente en uno de los videos anteriores hablábamos de que el SP500 debe mantener por lo mínimo este nivel de los 3.320, cosa que con todo y todo la noticia negativa que hubo y además el NFP tampoco fue algo tan positivo para el mercado, logró mantener la zona. Si la próxima semana por lo menos mantiene este soporte, va a ser importante y siempre y cuando no rompa los 3.200 no habrían problemas. No habrían problemas e incluso sería probable que pudiese alcanzar de nuevo la zona de los 3.500 puntos. Es decir, no es para nada un escenario crítico o un escenario pues apocalíptico. ¿Y por qué esto es importante? Tal vez incluso muchos de nuestros suscriptores son especialmente, bueno, les gusta mucho el mundo cripto, pero bueno, es que si el mercado de acciones tiene un crash bursátil, se va a llevar a Bitcoin por delante y a todas las altcoins y a todo el mundo. Vean lo que pasó, por ejemplo, no solamente en marzo, que es como el caso más sonado, sino también cuando en el año 2018, me parece que fue, sí, en el 2018, en octubre, yo recuerdo que el SP500 empezó a caer con una fuerza enorme. En ese momento, me parece que Powell había hablado sobre el tema de los tipos de tasas de interés y pasaron 3 semanas, 2, 3 semanas, si mal no recuerdo, y Bitcoin empezó a caer de 6.000 a 3.000 dólares, perdió un 50% su precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la bolsa también es importante y los que operamos activamente estos mercados, por supuesto que nos interesa. Nasdaq fue el índice más afectado de todos, fue un índice que fue bastante golpeado en la sesión de Nueva York del día de hoy. Justamente ahorita vamos a hablar de acciones y pues bueno, con todo y todo, terminó la semana pues no tan mal, realmente pues terminó la semana interesante, por decirlo así, terminó la semana verde. Obviamente la próxima semana va a ser crucial que este índice se mantenga por encima de los 10.900 puntos, lo que sí es absolutamente un requerimiento. Y si puede, bueno, nuevamente pues remontar por encima de los 11.500, ya el Nasdaq estaría listo para un nuevo movimiento. Recordemos que el Nasdaq suele tener caídas, los que operan este índice, nosotros nos gusta mucho operarlo también, saben que, por ejemplo, pueden haber días muy rojos, días muy agresivos, pero en los posteriores días el mercado puede tener el nivel suficiente para recuperarse. Entonces no sería raro que la próxima semana pues el mercado pudiese recuperarse y justamente ahorita vamos a dar un consejo de trading sobre eso. Bueno, en líneas generales, el mercado no está tan mal. El SP500, bueno, el Nasdaq quiero decir, al final terminamos asegurando ciertas ganancias. Nosotros habíamos entrado desde esta zona con esta operación, con nuestro miembro senior, pero a la vez
estamos pues simplemente esperando que el mercado pudiese dar más oportunidades próximamente. Apple es una acción que nos gusta mucho, especialmente si recupera los $115 la próxima semana. Los traders de acciones aquí pueden tener una excelente oportunidad, ya que Apple podría alcanzar los 125 y los 130. Obviamente no debe perder el nivel de 108 porque si lo pierde sería tremendamente bajista. En el caso de Google nos gustaría mucho que la zona de los 1440 pueda mantenerse y aquellos que son traders de acciones, Google por encima de los 1500 puntos, $1,500, definitivamente pues puede darnos una operación bastante suculenta, una operación bastante atractiva, ¿no? A lo mismo pues con otras empresas del sector, como por ejemplo lo puede ser el mismo Microsoft. Nos gustaría mucho ver una posible recuperación de Microsoft en el momento en el que intente nuevamente cerrar los $210, definitivamente va a dejar una ganancia interesante y va a dejar oportunidades de trading. Algo destacable ha sido también el desarrollo que ha tenido Boeing esta semana. Ha sido absolutamente meteórico, especialmente si rompe el nivel de los $172 la próxima semana. Podría dar una operación o una operación de trading. Podríamos entrar a la compra si rompe el nivel de los 172, 173. Un stop podría ser los 160, 158 y el margen riesgo-beneficio sería muy atractivo porque podría alcanzar el nivel de hasta los $200 por acción, lo cual es muy positivo. Entonces, en líneas generales, es cierto que muchas personas, no solamente pues bueno, en base a sus opiniones e incluso personas que, pues bueno, tienen redes sociales grandes, vean que el Nasdaq no ha logrado romper. Nos hubiera gustado mucho que el día de hoy rompiera esta zona, cosa que no logró, pero tampoco perforó estos anillos por la baja, lo cual sigue siendo positivo a corto plazo. Entonces, lo que les decía, es cierto que muchas personas esperan o piensan que una gran caída, que un crash bursátil se pueda dar. No digo que sea imposible, porque no lo es definitivamente, pero es que hay que también tener una cosa muy clara, y es que el SP 500, el Nasdaq y estos elementos, hasta que no rompan una sección de estas, no deberíamos pensar que un gran crash va a ocurrir. Realmente, pues, por debajo de los 3,200 puntos sería la zona de quiebre, pero si nos mantenemos por encima de esta zona, realmente podemos pensar que el mercado podría alcanzar targets superiores. Adicionalmente, con Bitcoin ya luego haremos un video específicamente para cripto y para altcoins. Y últimamente les voy a dejar un pensamiento que es algo muy interesante. Miren, cuando un mercado está, por ejemplo, en una tendencia, en una situación, y resulta que en llegado a cierto punto el mercado enfrenta una noticia negativa, puede ser cualquier cosa. Por eso las noticias, pues aunque nosotros estamos pendientes de cuáles son, no las utilizamos como un driver principal para operarlas. Ocurre una noticia y el mercado sufre una caída, supongamos que sufre una caída poderosa o sufre una caída agresiva, que básicamente lo que hace es romperle el stop loss a las personas. Digamos que les rompe el stop loss a muchos traders, saca del mercado, barre, como nosotros le decimos, a las personas en esta zona e incluso induce a muchos a entrar en short. Puede pasar algo muy interesante que vale la pena que lo observen. Si el mercado viene y en vez de seguir cayendo, empieza a establecer cierta fortaleza o empieza a establecer cierto soporte y empieza a tener una recuperación, les voy a comentar. Si el mercado empieza a tener una recuperación, lo que se entiende es que la mano fuerte, o por decirlo así, la mano predominante del mercado, el market maker, utilizó esta zona, por decirlo así, o esta noticia para barrer al público y podría incluso estar listo para romper no solamente el nivel anterior de trading, no solamente el nivel anterior de trading, sino incluso llegar a tener desarrollos más grandes o llegar a tener desarrollos más fuertes. Entonces, eso es un tipo de estrategia que, bueno, pues obviamente lo profundizamos de otra manera. Lo que pasa es que no lo voy a compartir en este momento con ustedes totalmente, pero sí es una idea general. Si una noticia viene, quiebra el mercado, un movimiento que pues venía siendo medianamente alcista,
establece un fondo y en vez de seguir cayendo después de la noticia, el mercado se recupera, la verdadera intención del mercado era al alza. Y eso es una estrategia que pueden tomar en cuenta, o por lo menos no una estrategia, digamos que una filosofía que ustedes pueden tomar en cuenta. Después hablaremos de esto en otra oportunidad. Que tengan un excelente día y hasta pronto.